análisis del video debut de Ida Unison Show, Hi Hi. A mí me gustó el music video. A Cookies le encantó el music video, a la señora Vaca le encantó el music video. Sin embargo, no habían pasado ni unos minutos del estreno para que los críticos de siempre empezaran a atacar a nuestra querida Luna. No quiero decir que se los dije, pero yo les dije que no estaban preparados. Las críticas aparecieron primero etiquetando a la canción de demasiado azucarada o infantil. Muchos otros criticaron el mensaje de salto de fe, ya que lo compararon mucho con un suicidio. Mejor miremos el video para ver de qué se trata. Vemos como las subunidades están muy bien diferenciadas. Tanto en estética como en acciones, las chicas se encuentran distribuidas por todo el Lunaverso. Y Jin está cantando en la terraza de Yves. Cherry y Akin Lim empiezan a correr por el puerto de Seúl. Haseo y Xuejin se encuentran en el bosque. Hyujin está mirando el cielo desde un puente peatonal un poco triste, hasta que aparece Cherry y la saluda con un high five. Y parece que cuando chocan los cinco lo hacen muy fuerte, porque Chu, Gowon e Yves lo escuchan desde el Edén. Mientras que Cherry junto con Shin Seul y Kim Lip lograron acorralar Olivia Hyde en el sótano de la BBC. Y utilizando sus poderes de teletransportación la trasladan hasta el Edén, donde Yves le pide que se suicide. ¡Perdón! BBC, me parece que te volviste loca. Mejor veamos la letra. Luna siempre te habla directamente y te dice desde el principio que todo es solamente una broma. Luna te está molestando nada más. Una de las características más importantes de Orbit es que tiene mucha paciencia. Y al igual que Sofía en Vanilla Sky, Luna nos dice que no quiere darnos todo enseguida, que una relación es más placentera si los secretos se van descubriendo de a poco, y que todavía hay muchos secretos para descubrir. Luna es un grupo que no se creó como la suma de 12 miembros. Luna se creó con la unión de 3 grupos más Yojin. El primer grupo, el primer tercio de Luna, trata sobre la realidad y sobre esperar el amor. El segundo grupo, el Círculo del Ojo Mutante, se formó durante la conjunción de 3 lunas y representan la fantasía y a que el amor es necesario buscarlo. Y finalmente el último grupo de chicas que se rebelaron del Edén para formar juntas un nuevo ser identificado con el cromosoma IISI. Entonces BBC nos da una pista. BBC nos dice que estos 3 grupos se juntaron para formar el Lunaverso. Conociendo esta pista, podemos situar entonces el tiempo del music video justo después de Girl From. En Girl From, las chicas de ODD buscaban a las integrantes del 1 tercio por toda la ciudad. En Hi Hi vemos que finalmente las miembros de ODD encuentran al 1 tercio y a IISI y las van llevando una por una hasta un lugar específico. ¿No te pasó que cuando decidís apoyar un grupo, o cuando decidís dejar de escuchar lo que escuchan los demás y empezar a seguir un grupo de K-pop, que te sentís un poco solo? Abandonar la corriente, dejar de escuchar lo que escuchan todos los demás resulta algo difícil, porque es como de repente elegir estar solo. Los viejos amigos te abandonan, bueno, porque nunca fueron realmente amigos y no aceptan los nuevos gustos. Y seguramente ahora hasta te miran raro porque ahora preferís música de chinitos. Pero en esta sola toma de Yves se define todo el mensaje del video. Si la ves bien, observarás que el brazo de Yves está golpeado. Ella se tiró antes que vos y digamos que sufrió algunos golpes. Sin embargo, ella te sonríe desde abajo, porque te dice una sola cosa: seguir un grupo de K-pop o convertirte en Orbit. Es como saltar a una pileta desde el trampolín más alto sin saber si abajo hay agua o no para amortiguar tu caída. Sin embargo, las chicas de Luna te piden que saltes, que sientas esa sensación cuando haces algo nuevo. Una sensación dulce y amarga, picante y agria, fresca y nueva. Esa sensación de hacer algo que te hace sentir confundido. Pero lo haces igual, porque sabes que Luna está esperando para contarte un secreto. Ya cuando conozcas a Luna, nunca más vas a volver a estar solo. ¿Y por qué la grúa tiene el número 101? ¿Acaso es una clase de arquitectura? Yo soy Lola y esta es la señora Vaca Orbit, así que no olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.